Para comenzar con el liberalismo, quiero mencionar que esto fue un movimiento que promovía la igualdad de la ley al igual que la libertad individual, que es bastante importante. Esto nació como una respuesta al poder absoluto de los reyes y el sistema feudal. También esto basaba en ideas como el poder del pueblo y la separación de poderes en el gobierno, sin dejar atrás el respeto a los derechos humanos. Tuvo varios autores destacados y uno de ellos es Domingo Faustino Sarmiento, que él fue un político, escritor y educador bastante importante de Argentina y es famoso por su libro Facundo. Otro autor destacado es Benito Juárez, que Juárez fue un abogado y político mexicano de origen indígena que es bastante conocido por luchar contra la intervención francesa y por las leyes de reforma. Como presidente, él defendió los derechos del pueblo y también se convirtió en un símbolo del liberalismo en América Latina. Otro autor importante fue Francisco Bilbao, que este fue un escritor chileno y filósofo además de político. Y Bilbao también participó en movimientos revolucionarios en varios países de América Latina. Y el último autor es Bartolomé Mitre, que él fue un político militar y escritor argentino. Como presidente de Argentina, él tuvo un papel muy importante en el país y también escribió libros históricos como El Belgrano y la independencia de Argentina. El liberalismo en América Latina apareció durante las luchas por la independencia y el nacimiento de las nuevas naciones, y los movimientos independistas se inspiraron en las ideas liberales de las revoluciones francesa y americana, buscando establecer como unos gobiernos republicanos que dieran el poder al pueblo y garantizaran la igualdad ante la ley. Pero tuvieron que enfrentar viejas estructuras sociales y económicas en la época colonial y así como la resistencia de los sectores de conservadores. El liberalismo tuvo mucha importancia en América Latina porque inspiró las luchas por la independencia y ayudó a crear nuevas repúblicas donde se valoraba a los ciudadanos. El conservadurismo es un grupo de ideologías políticas que promueve las instituciones sociales y políticas tradicionales, el gradualismo en la acción política y la oposición a los movimientos políticos y sociales radicales. En cuanto a sus representantes, Lucas Alemán es considerado como el padre del conservadurismo mexicano, al haber sido el principal forjador de la ideología del Partido Conservador, así como uno de sus fundadores en 1849. Al igual que Edmund Burke, es uno de los padres del pensamiento conservador occidental y uno de los primeros que analizó la evolución francesa. El positivismo busca la modernización y el progreso a través de la ciencia y la razón. Sus autores más destacados son Augusto Comte y Gabino Barreda. Este movimiento surgió en el contexto de la independencia de Hispanoamérica, donde se buscaba la modernidad y el progreso. El positivismo influyó en la educación, la política y la economía de la religión. Auguste Comte fue un filósofo francés que fundó el positivismo. Su obra más importante es Curso de Filosofía Positiva, donde establece los principios del positivismo. Gabino Barreda fue un filósofo y educador mexicano que introdujo el positivismo en México. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y promovió la educación científica y laica. El historicismo es básicamente la idea que se da para entender cualquier evento, idea o costumbre, y es necesario mirar bien el contexto en el que se surgió. No podemos juzgar algo sin tener en cuenta la época y las circunstancias que lo rodearon. Nada es universal ni eterno. Surge a partir del siglo XIX, cuando la gente empezó a cuestionarse explicaciones simples y universales que venían de corrientes como el positivismo o el racionalismo ilustrado, lo que se puede relacionar como para entender cualquier hecho histórico, y debemos conocer la cultura, la sociedad y la política que existía en esa época. Algunos autores destacados son José Ortega y Gasset, representante del historicismo español, y Wilhelm Dilthey, creador del método historicista. Y hablando del contexto social de esta corriente, surgió en un momento en el que el mundo estaba viviendo grandes cambios como la revolución industrial y la consolidación de los estados modernos. Además, en Latinoamérica el cuestionamiento de modelos importados y la búsqueda de una identidad propia se volvieron temas claves. Esta corriente fue crucial para que los países de América Latina empezaran a mirar su propia historia con otros ojos. Según los autores que leí, como Carlos Altamirano en Historia de los Intelectuales y Sergio Guerra en las grandes corrientes de la historiografía latinoamericana, el historicismo ayudó a resaltar y valorar la diversidad cultural y las experiencias propias de un continente. Básicamente nos enseña a ver la historia de forma integral y contextualizada, resaltando la importancia de cada época y cada cultura. El marxismo se centra en la lucha de clases y la necesidad de una revolución. Sus autores más destacados son Karl Marx y José Carlos Mariátegui. Este movimiento surgió en el contexto de la industrialización y la explotación de trabajadores, donde se produjo una gran desigualdad social y económica. El marxismo influyó en los movimientos sociales y políticos de la religión, en la lucha
por la justicia social y la igualdad. Marx fue un filósofo y economista alemán que fundó el marxismo. Su obra más importante es El Capital, donde analiza la economía capitalista y la explotación de la clase trabajadora. Sergio Guerra se refiere a esta escuela como una de las influencias más relevantes en la historiografía contemporánea. Busca entender la historia mediante el estudio de las mentalidades, estructuras económicas, la historia social y cultural. Ha permitido superar enfoques limitados centrados en eventos políticos y ha abierto un abanico de nuevas posibilidades analíticas. Uno de los principales representantes es Marc Bloch. Fue uno de los fundadores de esta escuela y definió la historia como la ciencia de los hombres en sociedad a través del tiempo e insistió en el método de utilizar un doble movimiento que esclarece el presente por el pasado y el pasado por el presente. En el contexto de las grandes corrientes de la historiografía latinoamericana, para Sergio Guerra, la historia económica de América Latina debe ser entendida como un proceso complejo e interconectado, donde los fenómenos económicos no pueden ser explicados solo por datos cuantitativos o modelos macroeconómicos, sino que deben de estar ligados a los conflictos sociales, las luchas de poder y las dinámicas globales. En cuanto a sus representantes, se encuentra Robert Fogel, considerado uno de los pioneros. Fue clave en el uso de análisis cuantitativos y la econometría para entender procesos históricos, al igual que Douglass North, también uno de los principales teóricos, que es conocido por sus investigaciones sobre las instituciones económicas y su impacto en el desarrollo económico a largo plazo.